bueno, yo soy Sebastián Ojeda, soy ingeniero agrónomo, y mi desempeño, digamos, se ha dado no en el campo de la agronomía tradicional, sino en el diseño del paisaje, en el ámbito privado, y después, bueno, en urbanizaciones nuevas, ¿sí? En el desarrollo de los countries, digamos, toda la parte forestal, toda la parte de paisajismo, y siempre tratando de incorporar aspectos de sustentabilidad a las decisiones de diseño, que bueno, resulta ser bastante difícil, porque hay como cosas así muy instauradas, no muy saludables, no compatibles con desarrollar ciudades saludables, que es el tema que queremos hablar hoy. Pero bueno, de a poco y a fuerza de esto que estamos hablando, de estar expuestos a varios riesgos relacionados con errores en la concepción de las ciudades, nos fuerzan a pensar en soluciones, ¿no? Bueno, además soy docente para la Universidad de Lomas, y bueno, lo que es ecología urbana y paisajismo, tratamos de enfocarlo para los nuevos profesionales desde este punto de vista, ¿no? Bueno, Cris, presentate vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristian Machione, soy arquitecto. Hasta hace un tiempo vengo trabajando en la arquitectura tradicional, haciendo edificios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se podría un poquito más alto, Cristian? Sí, a ver, ahí. ¿Me escuchan bien? Un poco mejor. Bueno, decía que hasta el momento vengo haciendo edificios en la ciudad de Buenos Aires, con arquitectura tradicional, y algunas casas fuera de lo que es el conurbano. Y bueno, aparte de ser arquitecto, soy técnico electrónico, entonces busqué la manera de fusionar mis dos profesiones, y empecé a trabajar sobre energías renovables, más que nada solares, lo que son paneles fotovoltaicos y... Perdona, estás con dos micrófonos porque se acoplan. Apaguen su micrófono. A ver, sí, soy fan de eso. A ver ahora. Ahora debería funcionar bien. Bajar el volumen, ¿sí? Escucha ahí. Hay ¿Ahora un sí? A ver. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Ahí está. Bueno, entonces, buscando este tema de las energías renovables, me empecé a volcar por otro tipo de arquitecturas más ecológicas, bioconstrucción, y tratando de poner en la ciudad, o de aplicar en la ciudad, este tipo de energías, y teniendo en cuenta a la hora de proyectar orientaciones y demás, aislaciones térmicas, todo en lo que es la composición del edificio, como para ser un poco más consciente a la hora de que se vaya a utilizar ese espacio. Entonces, de ir aportando desde nuestro lugar un poco de conciencia en lo que es el medio ambiente. Bueno, entonces... Cristian, perdón, Sebastián, una pregunta. ¿Cómo? La dejo para el final la pregunta, sí, ¿no? Como quieran. Es para Cristian. No sé Me parece si que por ahí dice. los dejamos Mejor. hablar y después preguntamos. Bueno, dale. No, nuestra si idea podemos es, cerremos todos los micrófonos para no interferir. Ok. Nuestra idea es hacer un abordaje general, digamos, de los aspectos en los que intervenimos
tanto él como arquitecto, yo como agrónomo dedicado al paisajismo, y otros profesionales, a la hora de generar un diseño hoy, ¿sí? En un ámbito urbano. A ver, esperen que tengo para compartirles. Claro, esto es lo que te decía, compartir. Solo el anfitrión puede compartir, me dice. No, no importa, Jorge. Ya le doy acceso a Sebastián. Ahora te dan acceso. Dale acceso a los dos. Listo, listo. O sea, el aspecto de la idea de ciudad saludable. Acá, ahora soy anfitrión. A ver, esperen que encuentro la foto. Ya va a aparecer, ¿eh? Disculpen que... Bueno. Básicamente lo que vemos en la plaquita es una ciudad bastante saludable, ¿no? Cosa que por ahí no es muy visto actualmente en nuestro país. Ahí estamos viendo una ciudad con un gran desarrollo, que mira al cuerpo de agua del que es vecino, y entre la ciudad en sí, o sea, la construcción y el agua, tenemos un amplio espacio verde, que ahora vamos a ver que tiene varias funciones, ¿no? El llegar a un resultado como este tiene que ver con un análisis integral, ¿sí? A esto quería llegar. O sea, no solamente el paisajista, el arquitecto y bueno, el arquitecto urbanista van a poder participar en generar una idea global, ¿sí? Una interpretación del paisaje para lograr una ciudad saludable, ¿sí? Para eso les quería aclarar lo que significa paisaje, porque por ahí uno dice, bueno, este paisaje es lindo, este paisaje es feo, recuerdo aquel paisaje. El concepto de paisaje, para nosotros, tiene un significado técnico, ¿sí? Y se basa en una apreciación cultural del espacio donde vivimos, ¿sí? Cuando hablamos de paisaje, pensamos, por ejemplo, en el paisaje pampeano. Tenemos una llanura cubierta de pastizales, con algunos ríos, de poco caudal, de lento caudal. Bueno, más o menos pensamos en alguna vaquita, en un alambrado. Más o menos eso es lo que pensamos cuando decimos, bueno, Buenos Aires en una zona rural. Cuando estamos en capital, ¿sí? o en zonas urbanas, pensamos también en el aspecto que tiene nuestro entorno y ya pensamos en casas, en calles asfaltadas, en edificios, ¿sí? O sea, paisaje no es más que una construcción que hace el hombre del entorno en el que vive. El tema es, y es algo de lo que estábamos hablando recién con Cristian antes de empezar la charla, es que la interpretación de ese paisaje se ha vuelto algo bastante alejado del conocimiento, digamos, del hombre. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos de ciudades milenarias, como decir, las ciudades que desarrollaban los incas, los aztecas, culturas antiguas, donde teníamos una población que vivía en ese espacio por miles de años, y que de ese espacio lograba los recursos para sostener la vida en la ciudad a una distancia corta, ¿sí? con una cercanía a la naturaleza muy diferente a lo que pasa hoy por hoy, y que nosotros, como
seres humanos actuales, hemos perdido, ¿sí?, la capacidad de interpretar a ese nivel el ámbito natural, pero desde muchos aspectos, desde el aspecto astronómico, desde el aspecto climático, desde el aspecto de conocimiento de las especies que nos rodean, de las características del suelo, de un montón de cosas, ¿sí? De alguna manera, hoy por hoy, las ciudades son, desde mi punto de vista, comparables con una nave espacial que cayó sobre un espacio que tenía una dinámica, ¿sí?, natural, y adoptamos el espacio como superficie para establecernos y nada más, ¿sí?, sin una interpretación fina de lo que pasa en ese lugar y de lo que pasa a medida que nuestra ciudad crece, ¿no? Entonces, hacia ahí tendría que ir orientada la idea de desarrollo de una ciudad sana. Ahí les voy a compartir otra cosita. Esperen que, hasta que lo encuentro, tendría que haber hecho la carpeta que me decía Cristian. Sí. Acá estamos. Ahí está. Hoy por hoy, el diseño de una ciudad sana requiere un trabajo multidisciplinario, como les decía antes, arquitectos, paisajistas, ingenieros, biólogos, dentro de algunas de las disciplinas que podemos tener en cuenta, que van a interpretar las necesidades de la ciudad y de sus habitantes para desarrollar un paisaje urbano en equilibrio con el entorno, ¿sí? Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de plasmar una idea, ¿sí?, con una finalidad, ¿sí? El diseño no es lo mismo que el arte, que es una expresión artística con el objetivo de ser disfrutada, escuchándola, viéndola, sino que al diseño se le suma la funcionalidad. Y es ahí donde se encuentra la dinámica, digamos, de la disciplina, porque las necesidades van cambiando de acuerdo a la evolución de las personas, a la evolución demográfica, ¿sí?, de un lugar, y a los cambios ambientales que se desarrollan alrededor. Fíjense que como fondo tenemos otra ciudad bastante cercana a lo que podríamos llegar a percibir como una ciudad saludable. Tenemos de vuelta todo un área verde, ¿sí?, muy amplia, una zona de circulación importante, ¿sí?, que costea a la zona poblada, y bueno, ahí ni más ni menos hubo un trabajo de diseño previo multidisciplinario, ¿no?, para lograr una ciudad de esa calidad. Pensemos, por ahí me adelanté un poquito, ¿no?, pensemos en la problemática actual y pensemos en nuestra ciudad, que se ha vuelto así como un lunar muy grande que le apareció al borde del Río de la Plata, y tiene un crecimiento casi aleatorio, ¿sí? O sea, de la manera que van surgiendo necesidades, se van construyendo cosas, y se van dejando de lado necesidades que empiezan a ser notorias a medida que la ciudad crece. Dentro de esas necesidades, que son las que atiende este equipo, digamos, de profesionales que tienen que buscar las soluciones, ahí se los voy a mostrar, a ver, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bastante cercano de una ciudad no tan saludable, ¿no? Tenemos toda una zona de gran densidad de población, con un desorden bastante importante. Fíjense que
son construcciones precarias, no vemos prácticamente verde, ¿sí?, entre las construcciones, no hay un orden demasiado claro. ¿Cómo? Es un hacinamiento. Claro, exactamente, ahí está. Lo que tenemos es una situación de hacinamiento. Después viene la parte, seguramente, de una clase social más poderosa, donde tenemos otra cosa. Ya tenemos edificios, tenemos otro orden, tenemos una proporción de verde bastante importante, pero no la hace una ciudad sana, porque todos los otros usuarios son reales, existen y están viviendo en una situación precaria que influye sobre la otra zona de la ciudad. No sé si queda claro el concepto que quiero plasmar. O sea, tiene que ver, el diseño urbano tiene que ver con tener en cuenta todos los componentes de esa ciudad. No sé, Cristian, si querías decir algo. Sí. Es muy difícil hablar de una ciudad sana o de imaginarse una ciudad sana, porque hoy en día no existe, es más una utopía. Es muy complicado, hay que tener, como decía Sebastián, en cuenta muchos factores a la hora de diseñar una ciudad que cumpla con todos los requisitos. Una ciudad hay que tener en cuenta los materiales con que se están edificando, las obras edilicias propias de la ciudad. Perdón, un poquito más alto, Cristian, porque cuesta escuchar. A ver. Ahí, porque tengo el micrófono al lado de la cámara. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, hola, ¿se escucha bien? Ahí está mejor. Ahí está, bueno, voy a hablar así, no se me va a ver mucho la cara. Decía que para tener en cuenta una ciudad sana hay que tener muchos factores. La pisada del suelo, dónde se implanta esa ciudad. Como decía Sebastián, muchas ciudades cayeron se fundaron donde llegaron los barcos. Y ahí fue como la bomba y se expandió como aleatoriamente. Hoy no hay ciudades diseñadas. Se está pensando en eso porque empezamos a tener problemas de muchos tipos, de muchos factores, y lo estamos viendo. Problemas de energía, de hacinamiento. Hay ciudades como la Ciudad de México, de Santiago de Chile, que son ciudades que están tan hacinadas, llenas de población, y bueno, todo el smog y todo el problema que tienen con el aire, con el oxígeno, la polución, es un gran problema. Y eso porque la ciudad no fue pensada. Sebastián había hablado sobre las ciudades incas, y eso es una ciudad pensada. Eso es una ciudad que dialoga con el entorno, que respeta, es una modelación propia del entorno, integra absolutamente todo. Integra el vivir con la producción, no como nosotros, o las ciudades tradicionales, que el campo está en las afueras de una ciudad y es como un servidor de alimentos. Y la gente no sabe dónde proviene los alimentos, no sabe mucho si llueve, si no llueve, cómo está el campo. En cambio, estas civilizaciones eran como muy desarrolladas en este tema, tenían claro temas astrológicos, sabían del clima, sabían de estaciones, y eso lo sabía la población completa, no solo una parte. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, a ser conscientes en todos los usos que conlleva una ciudad. Bien. Sí, bueno, al parecer estamos de acuerdo con Cristian. Bien, entonces, está claro que la ciudad va a tener necesidades. Esas necesidades
son las que vamos a tener que resolver para lograr un diseño saludable. El tema es estudiar cuáles son esas necesidades, y otro tema más difícil es anticiparnos a cuáles van a ser esas necesidades, ¿sí? Porque hoy por hoy estamos pensando en resolver problemas pasados, ¿sí? O sea, tal cosa funcionó mal, vamos a resolverla así; tal otra cosa funcionó mal, vamos a cambiarla, vamos a remodelar la ciudad para subsanar determinados errores. Pero el desafío está puesto en tener un conocimiento anticipado de ese tipo de inconvenientes, ¿no? Dentro de las necesidades a resolver, podemos hablar, por ejemplo, la más cercana a nosotros, las necesidades como ciudadano, como usuario de la ciudad, como habitante de la ciudad, y de nuestro día a día, son, por ejemplo, bueno, como ustedes sabrán, el bienestar emocional, ¿sí? Yo creo que ha quedado muy, muy en evidencia con el encierro obligado que tuvimos a raíz de la pandemia, el efecto psíquico de tener que vivir en un espacio chico, en un espacio sin una vista agradable, sin un espacio para moverse. Nosotros vivimos en una zona rural igualmente, nosotros somos de Cañuelas, y durante toda la pandemia pensé con mucha pesadumbre en la gente que tuvo que pasarla en un departamento y en las condiciones de lo que es la ciudad hoy por hoy, ¿no? Así que bueno, por un lado tenemos el bienestar emocional, por otro lado tenemos la necesidad de actividad física, de desarrollar hábitos saludables, ¿sí? Al aire libre, la necesidad de esparcimiento, que está vinculada con las anteriores, y uno de los puntos neurálgicos que marcan el éxito de un espacio urbano público, que es la socialización, ¿sí? O sea, el éxito de un parque, de una plaza, de un espacio de esparcimiento público, lo marca que la gente lo use, ¿sí? Porque, ¿a qué voy con esto? Es muy común hacer el paisajismo como un cuadro, ¿sí? Para ser observado desde un interior, o desde un auto, o desde un banco y sin pisar el césped, ¿sí? El famoso cartel de no pisar el césped. Pero la realidad es que un espacio público, un espacio verde público, tiene éxito en su diseño si encontramos en él gente de todas las edades, gente de diferentes estratos sociales, aprovechándolo, ¿sí? E incluso, no solamente en los aspectos que se habían tenido en cuenta, sino que por ahí le encuentran usos distintos a lo que se había diseñado para, no sé, para sentarse. Por ahí para los chicos puede ser un elemento de juego, bueno, eso. Eso desde el punto de vista del ciudadano. Después tenemos otras necesidades de la ciudad, como, a ver, que encuentre la otra. Este punto es súper importante porque tiene que ver con subsanar los problemas devenidos por el crecimiento del crecimiento urbano, ¿sí? Hay una serie de lo que se llaman servicios ambientales que nos proveen los espacios verdes,
las plantas, con los árboles, con las herbáceas, con los arbustos, con las superficies de pradera, que hoy por hoy no están implementadas, pero que son una tendencia en todo el mundo, de tratar de moligerar un montón de aspectos del ambiente urbano que se vuelven incómodos y peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de superficies permeables, estamos bastante cerca también de hablar de la disminución de la velocidad de los escurrimientos pluviales. ¿Sí? Cuando nosotros en un área empezamos a construir, ¿sí? A edificar, a poner techos, a construir pavimentos, esplanadas, no dejar pulmones en las manzanas con tierra abierta, empezamos a tener el problema de que toda esa superficie que originalmente absorbía el agua de lluvia que caía, de la precipitación normal, ni hablemos de que esté la posibilidad de que aumenten las precipitaciones por alteraciones en el clima, se vuelve algo súper necesario pensar en esas áreas de absorción, porque el agua que cae sobre el techo, va por las canaletas, termina en el desagüe, cae en el patio, cae en la calle, se va por los cordones, circula a una velocidad altísima en relación a la que puede llegar a circular en una superficie con pasto, o con árboles, o con plantas de cualquier tipo. Sí, no, ahí va a hablar Cristian, pero ocurre el aumento en la velocidad de escurrimiento, ¿sí? De los excesos estos pluviales, que terminan colapsando los sistemas de desagüe y se nos terminan inundando las ciudades a puntos extremos, como bueno, pasó en la ciudad de La Plata, como los grandes problemas que hemos tenido por falta de un diseño eficiente del desagüe, del exceso pluvial, pero, o sea, nunca va a ser suficiente el diseño hidráulico si permanentemente está creciendo el área impermeable de la ciudad. No sé si se entiende. O sea, no estamos dejando superficies de tierra que absorban naturalmente el agua. ¿Querés vos? ¿Ibas a decir algo? Sí, justamente, no solo que escurre rápido, o sea, que circula rápido, sino que la estamos dirigiendo y encauzando en un caudal reducido. O sea, eso es mejor que caiga, que sea absorbido por la tierra, y no que vaya canalizada a un desagüe donde va toda la ciudad al mismo desagüe. De hecho, cuando se hizo la ciudad de Buenos Aires con los adoquinados, el adoquinado era un sistema muy efectivo, porque los adoquinados, no sé si saben, estaban trabados con arena. Entonces la arena es un material que escurre muy rápido el agua. Entonces las calles no se inundaban, no hacía falta desagües ni nada. Escurría directamente a la napa de forma rápida, y eso permitía que la ciudad no se inunde. Al ponerle una capa de asfalto, que es totalmente impermeable, eso se dejó de ocurrir. Y a la vez ya no hay puntos verdes en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría es gris, o sea, las veredas, hay algún que otro cantero, pero ya es como que es muy reducido. Si vemos también las veredas en torno a los árboles, prácticamente los árboles de la ciudad de Buenos Aires no tienen forma de crecimiento, no tienen espacio, porque están llenas de hormigón a su alrededor. Y esto también es contradictorio al progreso de la ciudad, claro, a la necesidad. Así que bueno, alternativas para disminuir esto, la cantidad de agua que queda gravitando y la velocidad de su escurrimiento, es hacer un control de las superficies construidas, aumentar la cantidad de espacios verdes. Convengamos que
a Argentina no le falta territorio, ¿sí? Como para extender y dejar márgenes verdes entre el conglomerado urbano. Después está todo lo que es el uso de techos verdes, no sé si habrán visto, pero todo lo que es techo verde favorece el retardo del escurrimiento del agua pluvial, justamente porque sea de lo que esté hecho, ¿sí? Puede ser de pasto, puede ser de plantas, de piedritas, de lo que sea, al ser rugoso y al tener una porción de suelo, de sustrato, el agua cae, es absorbida, termina escurriendo a la larga, al exceso, pero probablemente muchas horas después de que haya ocurrido, por ejemplo, la precipitación más intensa. Eso permite que el agua vaya saliendo por los desagües con más lentitud y evitar el colapso de los sistemas de desagüe. Después Sí, tenemos perdón. lo que es... Sí. No, es que me estaba acordando de las últimas noticias recientes de inundaciones muy importantes en el norte de Europa, en Asia, en China, y Sí. en muchos de ellos había aludes. Digamos, ese Claro. agua sin vegetación que la pare provocaba aluviones que destruían pueblos enteros. Esto se vio en estos últimos días. Sí, sí, lo que pasa encima, nosotros tenemos muy a favor en Buenos Aires el hecho de que vivimos en una planicie, ¿sí? Pero en zonas montañosas, al haber una carga sobre la ladera de las montañas enorme y una tala tremenda de la vegetación que retiene todo el suelo, tienen ese riesgo extra. El norte argentino. Claro, acá en el norte es algo muy factible. Las plantas lo que tienen es varios efectos, digamos, reguladores de este problema. Por un lado tenemos la disminución del impacto de la gota de lluvia. La gota de agua de lluvia es como una pequeña bomba que cae sobre el suelo. Si el suelo está desnudo, lo disgrega, lo vuelve barro y el barro se mueve por las diferencias de altura. En lo que es superficie impermeable, nada. No disgrega, pero se acumula rápidamente grandes volúmenes de agua, que son los que después no podemos gestionar con el sistema de desagüe actual. Pero, por ejemplo, piensen en un árbol. Lo primero que hace el árbol es, en la copa, en lo que se llama, todo lo que es el ramaje, las hojas, el tronco, se llama la canopia de una planta o de un grupo de plantas. La canopia lo que hace es refrenar la intensidad con la que cae la lluvia, ¿sí? O sea, estamos en una lluvia, nos ponemos debajo de un árbol frondoso y probablemente nos caiga mucho menos agua, no nos caiga nada de agua. Eso lo que hace es un efecto buffer, ¿sí? O sea, las hojas se mojan, retienen parte de esa agua, parte del agua se va escurriendo por la rugosidad de la corteza del árbol, llega al suelo mucho más calmada, por así decirlo, con mucha menos velocidad en el flujo de agua, y después nos encontramos con las raíces que, si bien la planta no absorbe, o sea, las plantas no son como nosotros que dicen, bueno, tengo sed, tomo agua hasta que se me calma la sed. Las plantas van asimilando agua a medida que la van necesitando, a medida que la van evaporando, transpirando por las hojas. Entonces, el efecto de las raíces no es el de una gran absorción por parte del árbol, pero sí de una retención del suelo que recibe el impacto de la lluvia. ¿Sí? Es como un entramado, un reticulado que sostiene el suelo. Es fundamental la presencia de vegetación en diferentes estratos, árboles, arbustos y pastizales, para el control de este problema.
Después tenemos lo de la mitigación de los efectos de la isla de calor, las superficies construidas con hormigón, con chapas, con materiales duros, diferentes al suelo, que había originalmente, absorben calor durante todo el día. Aparte, tengan en cuenta esto, antes teníamos una superficie dada, ¿sí? Pongámosle 10 metros cuadrados, ahora en esos 10 metros cuadrados, sobre el que, digamos, los rayos solares incidían y calentaban el suelo, ¿no? O sea, piensen en una superficie de césped, le dan los rayos solares y se calienta. Ahora, en una superficie dada, nosotros tenemos la superficie plana que recibe los rayos solares en un techo, pero después tenemos multiplicada la superficie de paredes, medianeras, con un material completamente distinto a la Tierra. La Tierra tiene una absorción de calor dada mucho más baja que la del hormigón, la del hierro, la de los materiales que básicamente componen las construcciones. Entonces tienen una capacidad de absorción de calor mucho mayor, ¿sí? Funcionan como una reserva de calor mucho más grande que lo que era el suelo original. Ese calor se absorbe y se absorbe por rayos de longitud de onda del rojo, y se pierden en la atmósfera con la longitud de onda del infrarrojo, que es, por ejemplo, el calor que dan los radiadores, ¿sí? O las losas radiantes, durante todo el día. Entonces, eso genera un cambio en las temperaturas mucho más marcado cuanto mayor es la construcción y cuanto menos expuesta está esa ciudad, que hoy Cristian me dio un dato bastante importante que yo no había tenido en cuenta, y ahí les voy a contar, porque no es lo mismo el efecto de isla de calor que tenemos en Buenos Aires que el que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México. Claro, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires está beneficiada gracias a la orilla que tiene con el Río de la Plata, que entra aire fresco del Río de la Plata. Entonces funciona como un disipador de calor. Esto que tienen las computadoras con un ventilador. Bueno, el ventilador sería el Río de la Plata, el viento fresco y húmedo que entra a la ciudad y la enfría. Entonces, si bien se produce isla de calor, porque, como dijo bien Sebastián, todo lo que la superficie de verde que había en cierto momento, hoy se transformó en pavimento, encima de color negro, y hormigón. A eso hay que sumarle los artefactos de calefacción y demás que emiten las casas, ese calor, los vehículos, todo ese calor queda atrapado en la ciudad. Pero gracias al viento eso se disipa, y la diferencia entre la ciudad y las zonas más rurales no es tan grande como en otros lugares. Por ejemplo, acá en Argentina, la ciudad, Capital Federal, con lo que es el cinturón de la Ruta 6, Ezeiza y toda esa zona, la diferencia son de 3 grados, no es tanto. Ahora, si nos vamos a, por ejemplo, Valencia, una ciudad de España, o también puede ser México, o Chile, Santiago de Chile, o la Ciudad de México, ahí la diferencia es de 10 grados. Es un montón, 10 grados de diferencia. Y eso repercute en el cambio climático, en el medio ambiente de lleno, porque en su ecosistema también. Imaginen las especies que vivían con una determinada temperatura, ahora se tienen que acostumbrar a otra. De hecho, hablando un poco de plantas, los ciruelos son árboles muy sensibles, eso lo puede hablar más bien Sebastián, pero florecen mucho antes. Antes solían florecer a fines de agosto, y ahora por ahí a principios de agosto ya están floreciendo en las ciudades, ¿no? Sí, de hecho, en lo que es cultivo de plantas en general, en lo que es la ciudad y conurbano no hay heladas, ¿sí? Muy diferente es lo que pasa acá, por ejemplo, es una zona rural,
y a veces parece que uno está viviendo en Siberia, realmente, más después de haber vivido en una ciudad, ¿no? Pero es impresionante el contraste que hay entre una misma latitud, pero un área urbanizada versus una rural. Bueno, después tenemos otros servicios ambientales como la absorción sonora, ¿sí? Todo lo que es vegetación, hace que la onda sonora se interrumpa, y bueno, mejore las condiciones para la vida, porque el ruido permanente genera estrés. En eso, bueno, la plantación de árboles es fundamental. Hay árboles que tienen atributos muy superiores, digamos, respecto de otros, a la hora de absorber sonido. Todos los que tengan copas péndulas tipo campana son particularmente beneficiosos. Una especie que se usa mucho al borde de autopistas y rutas es el aguaribay, el Scinus molle, porque tiene hojas todo el año y forma como una campana aislante sonora muy efectiva, igual que las coníferas y demás especies con diferentes capas de ramaje. Acá en la placa tenemos como fondo un jardín vertical, ¿sí? Que es una tecnología bastante nueva, que tiene diferentes formas de aplicación, que bueno, fíjense que acá está funcionando con diferentes objetivos. Por un lado, el adorno, o sea, el objetivo estético. Por otro lado, imagínense que todo el sonido que se puede generar por el tránsito en esa rotonda, y bueno, me imagino que por ahí arriba del puente también hay una ruta o probablemente pase un tren, es absorbido por esa pared verde muy efectivamente. Otro de los servicios ambientales de gran importancia en las ciudades es el filtrado del aire, ¿sí? En este caso son los árboles los principales guerreros, digamos, que retienen en sus hojas el polvo atmosférico que se genera por el tránsito y por el cambio propio de los materiales que componían la superficie. El smog, que es toda esta polución que está dando vueltas en el aire, requiere de vegetación para lograr el filtrado, y además la vegetación carga de oxígeno el ambiente. Después tenemos la disminución de la contaminación visual, que es otro factor de estrés. En eso hay una puja importante siempre con la actividad comercial, ¿sí? Que busca podar el árbol, poner el cartel más grande, si es luminoso mejor, cuanto más colorido más llama la atención, pero claro, la intención de venta de todos hace que la ciudad termine siendo un espacio con un estímulo visual extremo, ¿sí? La presencia de árboles, la presencia de techos verdes, perdón, de jardines verticales, el uso de enredaderas, sí, es fundamental para controlar esto. Y bueno, después algo por ahí un poco menos evidente, que es la bioremediación de aguas y suelo. El agua que sale de la ciudad, del desagüe, de caminos, de superficies, todo lo que es el desagüe interno, ¿sí? Las aguas grises, todo el agua cloacal, en un ámbito natural, ¿sí? Toda esa contaminación, digamos, que está suspendida en el agua, va siendo
tratada, entre comillas, ¿sí? Metabolizada por diferentes organismos que van depurando el agua, ¿sí? Por un lado tenemos bacterias que convierten a la materia orgánica en elementos minerales, y por otro lado tenemos a las plantas que consumen esos elementos minerales retirándolos del agua, ¿sí? Entonces, después del pasaje por un perfil de suelo cargado de raíces, o un cuerpo de agua con vegetación saludable, logramos que el agua vuelva a ser agua sola, ¿sí? Que se purifique. Claro está que en una ciudad la cantidad de contaminantes que terminan disueltos en el agua es altísima, y esto no se puede dejar a la suerte, digamos, de que se filtre por pocos árboles o por pocas plantas que pueda haber en algún arroyo. Hay metodologías para depuración de agua. De hecho, hay proyectos para el río Matanza con diferentes sistemas de plantación de especies muy exitosas en lo que es el retiro de contaminantes, tanto del agua como del suelo, ¿sí? Por ejemplo, en las aguas se usan lo que se llaman floating islands, que son algo así como flotas muy grandes, con plantas, ¿sí? Dentro de las que se encuentra la sagitaria, los camalotes, ¿sí? Que tienen una gran cabellera de raíces y que son muy ávidos en el consumo de nutrientes. Entonces hacen dos cosas. Por un lado, la cabellera de raíces abundante que está flotando, ¿sí? en el seno del flujo del cauce del arroyo o del cuerpo de agua que sea, hace un filtrado físico, ¿sí? Dentro de la trama de raíces se van quedando retenidas las impurezas, y por otro lado, las plantas van metabolizando los nutrientes que quedan liberados, y en algunos casos las plantas, las principales especies fitorremediadoras, tienen la capacidad de absorber contaminantes y dejarlos retenidos dentro del cuerpo de la planta, ¿sí? De esa manera se permite la fitorremediación tanto de aguas como de suelos, que incluso pueden llegar a tener contaminantes industriales, y puede haber una disminución sensible en la concentración gracias a estas metodologías, ¿sí? Bien, bueno. Hasta aquí los servicios ambientales. Ahí Cristian, ¿tiene algo para acotar? No, creo que por ahí podemos hacer preguntas, ¿no? Faltan dos aspectos más. Bueno, dale. Dentro de las necesidades, me faltan dos cositas nomás, y ya no los aburro más. Tenemos una muy importante, pero bastante menos evidente que las anteriores. Y es que la ciudad, como les decía antes, cayó como nave espacial arriba de ay, esperen que no estoy encontrando la foto. Disculpen, Acá está. Ahí está. La ciudad cae como una nave espacial arriba de un ecosistema que tenía una dinámica dada, ¿no? Y que se encontraba seguramente en equilibrio. Ahora, esa ciudad es parte del ecosistema y se transforma en un ecosistema urbano. Pero no es un sistema cerrado, no es un sistema aislado, sino que lo habrán dejado bastante de manifiesto los carpinchos últimamente, pero el ecosistema entra en la ciudad, y la ciudad claramente afecta al ecosistema.
¿sí? Entonces, hay metodologías para relacionar a la ciudad con el ecosistema, buscando subsanar pérdidas importantes que se han tenido justamente por el desarrollo urbano. Una de las principales razones de extinción de especies es, por un lado, la agricultura, y por otro lado, el desarrollo urbano, ¿sí? Con el desarrollo urbano, o con la actividad agrícola, que se hace cada vez más intensa por la cantidad de población que se da en las ciudades, se alteran los ambientes que son hogar de un montón de especies que de un momento al otro se quedan sin su lugar, su nicho ecológico, y terminan o adaptándose, tomando nuevos hábitos, que a veces pueden llegar a ser incómodos, o desapareciendo, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos que se tiene en cuenta en el desarrollo de una ciudad saludable es la conservación de especies, tanto vegetales como animales. Siempre arrancamos pensando en la conservación de especies vegetales, porque si analizamos un poquito la cadena trófica, nos vamos a dar cuenta de que todo empieza con la producción primaria, que es la producción vegetal, ¿sí? O sea, las plantas son el medio de vida de un montón de animales, y después entre esos animales algunos se comen a otros y mantienen un equilibrio dado. Ahora, si nosotros eliminamos la vegetación de las que funciona como base de esta pirámide alimenticia, perdemos toda esa biodiversidad. Entonces, básicamente se piensa en la utilización de especies autóctonas, ¿sí? Especies que han evolucionado en esa área, con los recursos de esa área, y se piensa en diferentes maneras de integrarlas a los diferentes espacios verdes que se puedan ver en una ciudad. Con esto estamos hablando del desarrollo de esto que sigue, que son los corredores biológicos, ¿sí? Los corredores biológicos son áreas generalmente largas, ¿sí? Que vinculan diferentes espacios verdes, ¿sí? La ciudad funciona en algún punto como un paredón que cae sobre una zona, un área natural que tenía una dinámica dada, ¿sí? Los animales se movían de un lado al otro, probablemente tenían hábitos migratorios conforme pasaban las estaciones, o iba habiendo oferta de vegetación en un lugar o el otro, y al encontrarse con ¿cómo se dice? Un obstáculo, esa es la palabra, un obstáculo tan inerte como es la construcción de una ciudad, con todo lo que venimos hablando, se genera un daño importantísimo en la continuidad de esos procesos naturales. Entonces, desde una mirada macro, se plantea la conservación de espacios estratégicos, ¿sí? Que atraviesan la ciudad. O sea, el ecosistema de alguna manera tiene que poder infiltrarse en la ciudad y tener un recorrido continuo y atravesarla, ¿sí? Para eso es muy importante, sobre todo en la dinámica de nuestro ecosistema, de nuestro bioma de pastura, de pastizal, conservar las zonas ribereñas, ¿sí? Las áreas verdes que bordean a los arroyos y a los sistemas de lagunas, que generalmente están vinculados, y que, como habrán visto, se canalizan, ¿sí? Muchos arroyos y ríos
están directamente circulando debajo de la tierra, y ni nos enteramos que están por debajo, y han dejado de tener la función de corredor biológico natural que antes tenían, ¿sí? Esto queda vinculado, por supuesto, con lo del colapso del sistema de desagües, ¿sí? Entonces, una ciudad sana, y de hecho hay proyectos europeos donde se ha demolido la canalización subterránea y se ha regenerado la ribera de los arroyos y de los canales y de las lagunas que atravesaban el área, que ahora es ciudad, para poder volver a tener la biodiversidad propia de la zona y, en un sentido más egoísta, dejar de tener las inundaciones dentro de la ciudad que se vienen teniendo. Esto, como les decía, es desde un punto de vista más generalista, ¿no? Cuando uno piensa en planificar una ciudad, piensa en dejar estos corredores verdes amplios, después se piensa en la generación de espacios verdes públicos que tengan las especies que son sensibles para el funcionamiento del ecosistema, ¿sí? De nada sirve tener un corredor biológico muy bien desarrollado en extensión, en superficie, que atraviese perfectamente las ciudades si lo forestamos con especies completamente exóticas que no tienen un vínculo biológico con la fauna de la zona, ¿sí? O sea, el corredor biológico cumple su función si está habitado por especies autóctonas, ¿sí? Aunque no solamente de manera purista, sino que con que se cumpla un porcentaje mínimo de especies autóctonas para poder abastecer a la población de los otros organismos, es suficiente. Entonces tenemos lo que es márgenes de arroyos, zonas lindantes con autopistas, con caminos tipo arteria, lo que sea parques públicos, ¿sí? Plazas, y también se genera una continuidad con lo que pueda cultivar la gente en sus jardines privados y balcones, ¿sí? No se desestima ese aspecto. De hecho, una muy buena forma de asegurar una continuidad biológica con este tipo de corredores sería informar a la gente sobre las especies que debería cultivar en sus jardines privados para colaborar con este aspecto, y que yo creo que hoy por hoy, siendo que hay una conciencia mucho más real, mucho más formada de estas necesidades, la gente tendría mucho más disposición para hacerlo. Y que no es nada demasiado complicado, y que además por ahí se asocia a que las plantas autóctonas no son lindas, pero hay plantas con atributos paisajísticos muy buenos, solo que no se conoce. Y bueno, lo último que dice ahí es lo de la restauración del paisaje natural, que sería el ejemplo que les había dicho de romper una canalización y volver a tener un arroyo, o por ahí en zonas como ha pasado en la Reserva de la Costanera, que han sido zonas de relleno en algún momento, tratar con procesos planificados de permitir que esas zonas alteradas terminen siendo colonizadas por especies autóctonas. Sí. O sea, lo que quiere decir Sebastián es como una convivencia, tanto no podemos venir y conquistar un territorio, sino que respetar ese territorio con las especies nativas de este lugar. Yo escuché cuando me estaba conectando hablar de Rudolf Steiner, y él habla de lo que son huertas biodinámicas o granjas biodinámicas,
Y es un poco eso lo que se trata de lograr. No se hace o sea, vemos las huertas de revistas, todas prolijitas, verduras por un lado, tomates por otro, y no hay vegetación autóctona. Y lo que trata de hacer Steiner en ese planteo es respetar el entorno, porque eso trae insectos, mariposas y demás, animales que fortalecen y atribuyen beneficios a nuestro huerto, digamos. Lo mismo pasa en la ciudad. Hay que tener conciencia de no erradicar lo que hay, porque después vamos a tener alguna complicación. Puede ser plagas, no sé, si matamos a los murciélagos vamos a tener plagas de ratones. Por algo están. Entonces hay que convivir con ellos, simplemente, y respetarlos, dejarles sus vías de circulación libres para que puedan hacer su vida de forma natural, como la venían haciendo hasta este momento. Hasta que antes que lleguemos a nosotros y invadamos su territorio, y como dijo Sebastián, los carpinchos es un clave ejemplo de lo que está pasando. La gente se queja de los carpinchos, pero están en su territorio, nosotros invadimos ese territorio. Ellos están simplemente haciendo su ciclo de vida, nada más. Bien, y les comparto la última plaquita, y ya podemos charlar, así no los aburrimos más. El último aspecto que tenemos que tener en cuenta, o otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, es el aspecto identitario, ¿no? O sea, las ciudades tienen su bagaje histórico, cultural, que debe ser respetado. En esto también interviene el diseño paisajístico, ¿sí? Por ahí en la conservación de edificios. Un ejemplo muy lindo es el del High Line de Nueva York, donde se decidió, en lugar de demoler una vía férrea en altura, ¿sí? Tipo monorriel, que implicaba borrar parte de la historia de esa zona de la ciudad, desperdiciar en algún punto todos los materiales que se habían utilizado en ese momento, hierro, hormigón, piedra, para generar tremenda obra, y lograron generar un espacio verde, ¿sí? Es como una pasarela, no sé si lo conocen, si quieren googlearlo, es muy interesante y está diseñado por un paisajista que marcó tendencias, y toda la tendencia naturalista en el paisajismo arranca con uno de los pilares, que es Piet Oudolf, que hizo el diseño de plantación de tipo naturalista, con especies que crecían espontáneamente en esa zona de la ciudad, y permitió generar un espacio público, un espacio de encuentro, de socialización, donde la gente que trabaja en los edificios de oficinas del entorno puede ir a tomarse un descanso, puede charlar, puede ir a hacer algo de ejercicio, y conecta diferentes puntos de la ciudad, ¿sí? En un recorrido agradable, ¿sí? Entre plantas, entre espacios para descanso, con vistas muy interesantes, además de permitir esto del corredor biológico que les comentábamos antes. Entonces, dentro de lo que es el aspecto de la identidad de la ciudad, hablamos de la conservación del patrimonio cultural, y otro aspecto muy importante es la integración de la ciudad al paisaje, ¿sí? O sea, la ciudad portuaria debería aprovechar las vistas al puerto, al río. La ciudad en la montaña debería aprovechar las vistas a la montaña y hacerlas parte de su identidad. ¿Mm? Bien, bueno, hasta aquí lo que teníamos preparado como para plantear. Ustedes coméntenos qué les parece, qué opinan, si hay alguna pregunta.
A mí me gustó mucho, realmente me gustó mucho escucharlos. Bueno, dicen cosas que a veces uno intuitivamente más o menos conoce y demás, pero realmente escucharlos sistematizadamente y por personas como ustedes que están en disciplinas tan diferentes a las nuestras, es muy grato, realmente es muy grato. Yo Bueno, les gracias. agradezco mucho. Pero me interesa mucho esto que dijiste, de que intuitivamente uno sabe esas cosas, ¿sí? O sea, nosotros lo que hicimos fue ordenarlos en un temario, pero la realidad es que el hombre, por más o menos vinculado con la naturaleza esté, en algún punto sabe qué es lo que está mal, ¿sí? El tema es que esa motivación pase a políticas más generales, ¿no? Y que haya una respuesta. Porque es como que todo eso se pierde, digamos, en intereses comerciales, en intereses políticos, y por ahí en el solucionar al corto plazo, ¿sí? Ahí está la importancia del diseño, de la planificación previa, que es lo que no hemos tenido hasta ahora. Te quería contar una experiencia que cuando hablabas de los corredores biológicos me acordé que vi en la zona del norte de Europa, que es una zona con muchos bosques. Las autopistas generaban accidentes muy importantes porque pasaban animales. Ellos allá tienen bueyes, tienen lobos, tienen osos en los bosques. Y entonces decidieron poner unos paneles, que además son aislantes acústicos, alrededor de la autopista, y cada tanto hacer unos puentes verdes, que eran puentes con un bosque por arriba, ¿entendés? Muy verde. Exacto. Y entonces pasaban de una zona a la otra, ya todas las especies. Me pareció como una cosa muy novedosa, ya hace unos cuantos años que lo vi. Y una solución simple. Y también en Brasil, cruzando los caminos, puentes mucho más chiquitos, pero pasaban los monos de un lado al otro del bosque, de la selva tropical, pasaban monos y pasaban otros animalitos por arriba de esos puentes que cruzaban las autopistas. Estos de Brasil eran puentes. Sí, bueno, eso tiene que ver con este planteo. Sí, de hecho, las represas hidroeléctricas tienen ya un corredor para los peces, para el corredor, que su camino es verdad. Rayado por las turbinas. Pero bueno, es bastante grande el impacto que genera una ciudad. De hecho, cada tanto se escuchan informes de Nueva York de pájaros migratorios que se estrellan contra los edificios que tienen espejos, vidrios espejados. Y los pájaros vienen en su camino migratorio y se llevan puestos los edificios. Uno lo ve de una forma puramente estética y no piensa en lo que puede llegar a atraer o afectar ese momento en el medio de la nada donde antes no había nada ahí en el aire. Hay muchas cosas para ir pensando y como dice usted, ese sentido común hay que usarlo nada más. Sí, quería agradecerle Sebastián y Cristian porque recién pensaba, con Nora pertenecemos a un capítulo que se llama Violencia Social y Salud Mental. Yo pensaba que cuando se construyeron las ciudades poco se sabía de lo que ustedes nos están relatando y que son conocimientos recientes seguramente. Sí. Pero ahora vamos a ver con estos conocimientos si somos capaces de pensar en el otro, en las poblaciones y en la salud física y mental de las poblaciones y la salud física del planeta donde vivimos y de las ciudades donde vivimos, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, todo esto nos compromete más. Y yo veo homólogo estas situaciones, todos estos conocimientos que ustedes nos están dando, que los intuíamos, pero no teníamos esa precisión con la que ustedes se manifiestan, con los conocimientos médicos sobre lo que pasa cuando hay una situación de alteración o de violencia con un ser humano, cómo eso es igual, ¿no?
Ahora Claro. sabemos neurobiológicamente lo que le pasa a alguien que ha sido desbordado en sus derechos, y nosotros desbordamos los derechos del planeta o los derechos de la ciudad donde vivimos. Y estos conocimientos nos Y de las hacen personas más que viven adentro. dramática claro, nos hace más dramática la intención de muchos dueños de las ciudades de crear en los humedales, como está ocurriendo en la costanera, en los humedales grandes edificios que van a deteriorar el medio ambiente y además van a impedir que tengamos un espacio de respiración y de encuentro para la gente, con Sí, 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 sí. un cuidado de la ciudad, un cuidado biológico de la ciudad también, ¿no? Claro, O sea que estos claro. conocimientos nos comprometen más a Exacto. defender lo justo y a defender Es que cada vez somos más las conscientes situaciones y por armónicamente, ende más ¿no? responsables. Bueno, O sea, exactamente. ya no podemos hacer la vista gorda sobre ciertos aspectos. Sí, porque Pero también bueno, habría que hablar de violencia ambiental, porque vos bien lo sí, dijiste, venimos como una cápsula y sí, 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 sí. colonizamos nuestro territorio y después nos desmejoramos nosotros al colonizar el territorio, sobre todo con estos conocimientos que ustedes nos transmiten, ¿no? Se nos vuelve en contra. Sí, De hecho, lo se nos estamos vuelve en padeciendo, por eso contra, pero a abrimos los su ojos. vez se nos vuelve en contra, pero nos compromete más para la Claro, lucha del bien común, ¿no? exactamente. Bueno, muchas gracias. La verdad No, que por fue favor, a magnífica ustedes. la exposición. Yo siempre agradezco el interés por este tipo de cosas. Al tener el lado docente, digamos, es como que el hecho de poder transmitir lo que uno piensa, lo que uno sabe, es súper positivo para uno, pero que del otro lado haya alguien a quien le interese, es para agradecerlo. Recién alguien comentó que estaría bueno tener alguna guía Sí, acerca de las especies. Yo Eileen. les voy a compartir, no lo tengo acá, pero les voy a compartir un archivo sobre un muchacho que se llama Gabriel Burgueño, que está haciendo todo lo que es proyectos con especies autóctonas y demás. Bueno, es un archivo para compartir que después se los paso. Sí, sí, pasalo que va directo al grupo. Bárbaro. Bueno, no sé, después chicas, ¿algún otro comentario, alguna cosa? Quería hacerle una pregunta de curiosidad, digamos, ¿hubo mucho desarrollo del paisajismo y de la búsqueda de jardines durante la pandemia? Digamos, ¿se notó la diferencia? Hubo todo lo que es el mercado de plantas, creció desmedidamente. De hecho, este año había faltantes, porque el año pasado se vendió muchísimo. O sea, al estar la gente más en sus casas, buscó mejorar el ámbito que lo rodeaba. En cuanto a proyectos paisajísticos, a mí en particular me llamó la atención que muchas urbanizaciones me llamaron para evaluar el estado del arbolado. ¿Sí? Cosa que nunca, por rara vez, y pusieron el ojo en si sus árboles estaban bien sanitariamente, qué había que hacer. Sí, así que sí. Interesantísimo, porque claro, hubo como empezar a cuidar el planeta es mirar alrededor qué pasa. Espero que perdure, ¿sí? Claro. Porque a veces uno se quiere así como digamos, y la otra cuestión es la pandemia, porque ¿viste? Hay toda una arquitectura post-pandemia que digamos, no solamente con la del 1918, sino que ahora también están desarrollando proyectos, pero en el paisajismo en sí, ¿hay alguna tendencia pensada para la post-pandemia?
Esos vidrios, esos edificios enteros de vidrios cerrados donde solo poder respirar aire acondicionado son terribles. Chao, eso yo creo que eso va a cambiar terriblemente, sí. Yo creo que todo lo que, por ejemplo, el último proyecto que hicimos fue para un concurso de un edificio, el edificio de Claro, y lo que buscaban era que en su espacio verde, que antes era para ver desde la ventana, como les decía antes, tuviera un espacio de interacción, ¿sí? De hecho, buscaron los espacios de descanso sobre los límites del lote donde está el edificio, y la consigna era que el espacio verde del edificio fuera para uso del personal. Ese tipo de ideas, al margen de la pandemia, viene siendo tendencia hace años. Lo que pasa es que lo que es el paisajismo en la Argentina está como muy atrasado en relación a el desarrollo que tiene en otros lugares. Pero bueno, ya nos va llegando. Ya va a llegar. Sí. Gracias, la verdad que es súper interesante. Bueno, me alegro mucho que les gustara. Cuando esté la grabación, estaba YouTube, así que después se las voy a pasar a ustedes también. La vamos a compartir. Qué bueno. Genial. Las voy a pasar. Genial. Bárbaro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Cualquier cosa, ya saben. Gracias, muy bueno. Buena Chau, semana. Chau.